Hola, buenas tardes, amigo, amiga que nos escuchas. El día de hoy vamos a tener un tema muy asombroso llamado Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. Nos va a mostrar este atributo de Dios que es Dios omnipresente, que es un Dios que está en todo lugar en el universo presente. Es un tema muy interesante y nos va a ayudar el rey David en el Salmo 139 del versículo 7 al 12 a conocer, a conocer nosotros a ese Dios asombroso, ese Dios que está en todo lugar. Él, el rey David, era un hombre que tenía una fuerte relación con Dios, una íntima relación con Dios, que él conocía el carácter de Dios, él conocía ese Dios que todo lo sabe, él conocía ese Dios que todo lo puede, él conocía ese Dios que estaba en todo lugar y que estaba presente en todo momento en lo que él ejecutara, realizara en su vida. Vamos a ver lo que dice este salmo tan impresionantemente acerca de Dios. Dice el Salmo verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El rey David sabía que él no podía esconderse de Dios porque el Espíritu de Dios, el Espíritu infinito de Dios estaba en todo lugar, en todo lugar. De hecho, ese Espíritu de Dios que conocía a David, dice el Salmo 143, 10, dice, enséñame a hacer la voluntad, porque tú eres mi Dios, enséñame a hacer la voluntad, tu buen Espíritu me guíe, o sea, era una guía a hacer, a tierra de rectitud, a realizar y practicar lo recto delante de Dios. El verso 8 dice, si subiere los cielos, de ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. El rey David está hablando que aunque estuviera lo más alto de los cielos y lo más bajo de sus pies, aún así estaba Dios. Aunque lo más alto, lo más bajo y lo más lejos de los lejos, ahí estaba Dios mismo. Verso 9 dice, si tomara las alas del alba, habitar en el extremo del mar. Aquí repitiendo esto mismo, aunque fuéramos al gran extremo del mar, hasta lo más lejos. Esto hablando de una figura literaria para expresar la gran distancia que Dios puede estar en todo. Dios puede estar. No podemos de esto limitar a Dios, que solamente Dios puede estar en un solo lugar, de ninguna manera. Dice en el verso, dice, y aún ahí me guiare tu mano, y aún ahí me guiare tu mano, y me asiera tu diestra. Hablando de ese Dios que lo cuida. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti, en la noche resplandecen como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí estos versos nos mencionan el carácter de Dios que estaba presente en todo lugar, así fuera lo más lejos, lo más alto, lo más profundo. Dios estaba presente en todo lugar en su creación. Esto nos debe de sorprender y nosotros como creyentes confiar en Dios. Y así vemos esto tan asombroso que así unas personas en el otro lado del continente estén juntadas personas como 100 personas orando a Dios, ahí está Dios. Y otras personas estén en África, estén orando unas 500 personas orando y buscando alrededor de Dios, el corazón de Dios, humildemente humillados. Dios está ahí en este lugar. Aquí en México se juntaran varias iglesias y buscaran de Dios de todo corazón, ahí está Dios. No que una parte de Dios esté en este lugar, en este lugar y otra parte en este Dios, sino de que Dios está en perfecta sincronía en todo lugar, en su ser. Esto nos va a ayudar a conocer a Dios, a confiar en Dios. Romanos 8, 35 al 39, el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, miren lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada nos separará de Dios. Aquí podemos agregar actualmente
¿Acaso el coronavirus, acaso algo tan peligroso nos podrá separar del amor de Dios? El verso 36 continúa, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37, antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está hablando por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, a su iglesia, que después tendrían una terrible persecución y ellos tendrían que saber que tenían que confiar en Dios, así sea la situación más dolorosa que podrían afrontar, Dios estaba con ellos. Su amor nunca nos podría dejar, así sea el sufrimiento más difícil que pudiera pasar su iglesia, no podrían desconfiar de ese Dios. Y al contrario, si pasamos sufrimientos, situaciones muy difíciles en esta vida, nos debe de ayudar a identificarnos con Jesucristo muchísimo más. Sea cual sea la muerte, sea la enfermedad, Dios no nos abandonará. Pablo está diciendo en esta carta, en estos versículos, que es imposible que algo nos separe del amor de Dios y debemos de estar confiados en fe, en paz plena y en un gozo constante en todo momento. El Salmo 113, 4 al 6 dice, su gloria está sobre los cielos, ¿quién es como el Señor? Estamos hablando de la presencia de Dios. Nuestro Dios está sentado en las alturas. Dios no tiene tamaño ni dimensiones especiales en el espacio y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Dios actúa en una forma que está involucrado en su misma creación, así como una persona que crea una computadora o un pintor que crea una obra de arte puede involucrarse o intervenir en su misma creación. De igual manera es el Dios poderoso que está en función, involucrado, interviniendo con su misma creación. Él es el Señor del espacio. Él no está limitado por el espacio mismo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el universo mismo. Deuteronomio 10:14 dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que haya en ella. El profeta Jeremías, un hombre de Dios, dice el capítulo 23, versículos 23 y 24, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿Solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Esto nos hace una mención a pensar, no hay lugar en el universo entero, en la tierra, en el mar, en el cielo, en el infierno, donde una persona pueda huir de la presencia de Dios. Hechos nos reitera otra vez, Hechos 17:28, Lucas dice, puesto que en Él vivimos y nos movemos y en Él existimos. El rey Salomón, el primero de Reyes 8:27, dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? O sea, él no podía comprender. Él está haciendo una mención de que, ¿será posible? Porque él sabía cuán grande era Dios. ¿Será posible que tú puedas habitar en la tierra si los cielos, por los altos que sean, los cielos de los cielos, por altos que sean, no te pueden contener? Mucho menos este templo que es construido de manos de hombres. Amigo, amiga que me escuchas, esto nos ayuda a comprender que no podemos limitar a Dios en un triste amuleto, un triste templo, como un templo, que Dios está presente en todo lugar. Y esto debe ser temblar, tener un temor reverente, que no podemos estar practicando el pecado y pensar que Dios no te ve. De ninguna manera podemos estar pensando en eso. Isaías 66:1-2 dice el profeta, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Un modo de pregunta, ¿acaso? Como Dios le preguntaba a Job, ¿a dónde estuviste tú cuando yo estaba creando todo esto?
realmente no podemos nosotros tener es una soberbia de decir no pasa nada y practico el pecado, no pasa absolutamente nada. Verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, la creación, el universo, las constelaciones, como dice Job, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré los hijos del Creador, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esa conexión que tiene Dios con su creación, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, que tiene reverencia a su palabra de Dios. Esto nos hace notar que es una persona que es dependiente de Cristo, que aunque tenga el conocimiento que tenga, los títulos que tenga, sabe que depende de su Creador, de Cristo. Hechos 7:48 dice, y si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres, no podemos pensar que solamente Dios habita en la iglesia y ahí religiosamente simplemente vas a estar orando nada más en el templo. De ninguna manera. Nosotros debemos saber que aún en el sufrimiento, aunque estemos contentos, podemos tener la libertad de orar a Dios en todo lugar. En todo lugar. Dice el Salmo 115 hablando de los ídolos, de aquellas personas que pueden tener su confianza solo en cosas visibles, cosas físicas, muñecos de barro. Dice que los ídolos tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no palpan, no tocan, pies, mas no andan, no caminan. Semejante a ellos son los que confían en ellos, mas en cambio si tú confías en el Dios Espíritu, dice San Juan que Dios es Espíritu y los que la adoran en Espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Dios es un Dios que tiene un Dios infinito, que podemos buscarlo en todo lugar. Dios está presente en toda parte en su creación. Él se interviene en su creación para bendecir, para sustentar, igualmente para castigar. Proverbios 15:13, el rey Salomón dice, en todo lugar están los ojos del Señor, en todo lugar, observando a los malos y a los buenos, no simplemente a los buenos, a los malos también observando. Dios no tiene por inocente al culpable, no puede seguir pensando que no pasa nada si practico el pecado. Ambos nos enseñan, hablando del juicio de Dios aquí en la tierra, dice, ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida, aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de ahí los sacaré de mi mano, aunque suban hasta el cielo, de ahí los derribaré, aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los atraparé, aunque de mí se escondieren en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda, aunque vayan al desierto, arreados por sus enemigos, ahí ordenaré para que los mate la espada para mal y no para bien. Ese Dios que todo lo ve, ese Dios que lo sustenta todo. Esto es sorprendente lo que dice Colosenses 1:17 hablando de Jesucristo. Dice el autor de Hebreos, dice que hablando del Hijo, que continuamente Él sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Esto se refiere que Jesucristo, Él preserva el equilibrio, la fuerza, la masa, la energía para mantener la vida de cada ser vivo. Todo está perfectamente ordenado. El Salmo 14 nos enseña que los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia las obras de tu mano. Tan perfectamente diseñado de un Dios inteligente, creador poderoso. Hablando del futuro, Juan en Apocalipsis 21:3 dice, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Y en esta vida pensamos que no vemos a Dios, va a haber el momento donde sus ojos podrán ver que está presente realmente Dios. Entonces, y si aún se nos quitara esa vena de los ojos y pudiéramos ver lo espiritual, podríamos ver que Dios está presente en todo lugar. En el cielo Dios manifiesta su presencia. La Biblia nos habla que en el cielo Dios manifiesta su presencia más plenamente en el cielo que en otros lugares.
Colosenses, recordando, hablando de Cristo que está en todo, que está presente en todo lugar. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Él es la propia naturaleza de Dios que está presente para bendecir y para manifestar su carácter de la manera más plena y completa posible. Segunda de Corintios 3:17 dice: ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Hablando del Espíritu infinito de Dios, que es el que convence de pecado al pecador y que trae libertad para condenarnos, que trae libertad de la condenación de la ley, del dominio de Satanás. San Juan 14:23: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Está hablando de aquel que obedece y ama a Dios, su espíritu estará con él. Isaías 59:2 nos habla el profeta de lo que nos separa de ese Dios espectacular. Dice: y son los pecados de ustedes los que nos separan de Dios. Tu pecado te separa de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están separados, el pecado nos separa de ese Dios genuino, ese Dios que te escucha. Proverbios 15:29 dice: el Señor se mantiene lejos de los malos, pero escucha las oraciones del justo. La obra visible que Dios nos muestra en su naturaleza, en todas las leyes perfectas de la naturaleza, nos revelan las cualidades invisibles de ese poder sabio de Dios, su amor. Todo ser de Dios está en todo lugar, su atributo, en todo el punto del universo. Esto debe mostrar atención a que Dios tiene control de todo y debemos de consolarnos en Él y huir del pecado. No debemos de consentir el pecado, darle la espalda al pecado, y debemos de ser agradecidos con Dios en todo momento, porque Él está en ese momento. Si imagináramos que un ángel estuviera en todo momento vigilándonos en cada cosa que hagamos, sea malo y sea bueno, nos incomodaría. Por ahí imagínate tener entendimiento de su palabra y conocer que Dios está presente en todo lo que haces. No puedes esconder, no puedes tú pensar que no pasa nada si tú lo que estás haciendo no traerá consecuencias. El Espíritu infinito de Dios puede estar en todo lugar en Dios. Pensar, Dios está involucrado en su creación. Esto no debe, de que Dios está en todo lugar, debe de haber consuelo para el creyente, confianza de que Dios está atento en todo momento en ti. Y terror para el no creyente, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su ser, el ser de Dios, trasciende el tiempo y el espacio. Su inmensidad que le permite estar presente en su plenitud en todos tiempos y en todos los lugares. Dios es tan asombroso, tan espectacular, tan grandioso que nos habla la Biblia. Cómo es Dios y cómo buscarlo y cómo conducirnos a Él. Y cómo debemos de apartarnos urgentemente del pecado para ir a Dios y poder, como dice Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame cada día. Significa dejar a un lado el pecado para conocer a ese Dios santo que no tolera el pecado y caminar en fe y en obediencia. Esto hablando de que si quieres conocer a Dios es necesario dejar el pecado y seguir a Cristo en fe y en obediencia genuina, verdadera. Espero que estés muy bien, amigo, amiga, que me escuchas. Este tema asombroso que nos ayuda a comprender ese Dios que está en todo lugar, podamos confiar en Él como creyentes, y si practicas el pecado, dejar a un lado ello, porque hay condenación y juicios sobre los que hacen lo malo. Dios te bendiga, bendiciones para tu vida.